Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a muchos de nosotros al borde de nuestros asientos, desvelando secretos y alimentando conversaciones interminables. Hoy, mis queridos espectadores, vamos a desentrañar lo que muchos han llamado la química imposible de Atai y Serinei, romance real. Si han oído bien, vamos a analizar la conexión, la chispa, los rumores y sobre todo, la verdad detrás de la supuesta relación entre dos de las estrellas turcas más queridas, Atay Ulusoy y Serinei Sarkaya. Si son fans de las series turcas, especialmente de aquellas que nos dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora, saben de quiénes estamos hablando. Atay, el galán por excelencia, la personificación del misterio y el carisma. Y Serinei, la belleza deslumbrante, la actriz que irradia talento y elegancia. Juntos en la pantalla, crearon una magia que traspasó la ficción y se instaló directamente en la imaginación del público. Su química en series como Medcezir fue francamente legendaria. Era palpable, era eléctrica, era un fuego artificial. Y es precisamente esa intensidad en pantalla lo que ha alimentado la llama de la especulación en la vida real. ¿Fue solo actuación? ¿O hay algo más profundo, algo genuino, algo real entre ellos? A lo largo de este vídeo vamos a explorar las pistas, los indicios, las declaraciones y por supuesto, las opiniones de los fans, para intentar arrojar luz sobre este enigma. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante drama, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco, análisis profundos y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento turco, y no querrán perderse nada. Denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, volviendo a nuestra pareja estrella. Cuando Atay Ulusoy y Serinei Sarkaya se unieron para protagonizar Medcezir, una adaptación turca de la popular serie estadounidense de OC, el país entero se paralizó. Sus personajes, Yaman Koper y Mira Beylice, se convirtieron en la pareja soñada de la televisión turca. La tensión sexual, la forma en que se miraban, las escenas emotivas, todo era tan creíble, tan convincente que era difícil separar la realidad de la ficción. Los fans instantáneamente se enamoraron de ellos como dúo y pronto, los rumores de que su conexión iba más allá del set de rodaje comenzaron a circular. Recordemos las primeras temporadas de Medcezir. La química entre Atay y Serinei era, sin duda, uno de los pilares del éxito de la serie. Había una naturalidad en su interacción que pocas parejas logran capturar. Sus miradas, sus sonrisas tímidas, la forma en que sus manos se buscaban, incluso en las escenas más tensas, todo transmitía una conexión especial. Los críticos y el público elogiaron su habilidad para dar vida a sus personajes, pero muchos también sintieron que había algo más. Algo que no se puede simplemente actuar. A lo largo de las temporadas, los rumores se intensificaron. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, empezaron a publicar supuestas citas, encuentros secretos y fuentes cercanas, que aseguraban que la pareja estaba saliendo en la vida real. Por supuesto, ni Atay ni Serinei confirmaron ni negaron directamente estos rumores. Y esa ambigüedad, esa falta de negación rotunda, solo avivó más las llamas de la especulación. En el mundo del espectáculo, el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras. Analicemos los argumentos que apoyan la teoría de un romance real. En primer lugar, la intensidad de su química en pantalla es difícil de fingir. Para que esa chispa sea tan creíble, a menudo se necesita una conexión subyacente, un entendimiento mutuo, una atracción genuina. Muchos actores famosos han hablado sobre cómo la química en pantalla a veces proviene de una amistad profunda o de una atracción platónica que se traduce en una conexión actoral poderosa. Pero en el caso de Atay y Serinei, la intensidad parecía ir un paso más allá. Parecía haber una vulnerabilidad, una ternura, que iba más allá de lo profesional. Además, ambas estrellas son conocidas por ser bastante reservadas en su vida personal. No son de los que buscan constantemente la atención mediática a través de sus relaciones. Por lo tanto, si estuvieran saliendo, es comprensible que quisieran mantenerlo en privado, al menos al principio, para proteger su relación del escrutinio público. Este mismo hermetismo, lejos de disipar las dudas, ha servido para alimentarlas, ya que los fans interpretan su discreción como una señal de que hay algo real que proteger.
También hay que considerar los pequeños gestos y las interacciones fuera de cámara que los paparazzi y los fans más atentos han capturado. Fotos de ellos juntos en eventos o supuestas coincidencias en los mismos lugares, aunque a menudo inconclusas, alimentan la narrativa de que su conexión es más que profesional. Los fans más dedicados analizan cada detalle, cada mirada, cada comentario buscando pistas. Y a veces en la pasión de la interpretación, se crean momentos que parecen salidos de un cuento de hadas, y es natural que el público desee que esa magia continúe en la vida real. Por otro lado, tenemos los argumentos que sugieren que todo fue pura actuación. Medcezir era un drama, y los actores son profesionales que saben cómo transmitir emociones y crear química creíble en la pantalla. La presión de la fama y las expectativas del público pueden llevar a que los fans interpreten erróneamente la profesionalidad como una señal de romance. Es muy fácil caer en la trampa de proyectar nuestros propios deseos y expectativas en las celebridades, anhelando que sus vidas sean tan apasionantes como las de sus personajes. Además, la vida de un actor es exigente y a menudo implica pasar largas horas juntos en el set, desarrollando un fuerte vínculo de compañerismo y amistad. Esta camaradería puede ser confundida con romance por observadores externos, especialmente cuando esa amistad se traduce en una química tan palpable en escena. Serini Sarkaya, en entrevistas pasadas, ha sido muy profesional al referirse a Atay, destacando su talento y la buena relación laboral que tuvieron. Sin embargo, estas declaraciones rara vez satisfacen a los fans más entusiastas que buscan una confirmación romántica. También es importante recordar que después de Medcezir, sus caminos en la vida real parecieron separarse. Ambos han tenido otras relaciones y se han enfocado en sus carreras individuales. Serini ha estado vinculada sentimentalmente con otras figuras públicas, y Atay, conocido por su privacidad, también ha mantenido su vida amorosa bajo un velo de discreción. Esto podría indicar que si hubo algo en el pasado, fue un capítulo cerrado, o que la conexión nunca llegó a ser un romance consolidado. Sin embargo, aquí viene la parte interesante y la que mantiene vivo el debate, la nostalgia. Medcezir dejó una marca imborrable en la historia de la televisión turca, y la pareja Yaman y Mira se convirtió en un ícono. Los fans que crecieron con ellos, que vivieron la intensidad de su historia de amor en pantalla, a menudo anhelan esa magia. Y cuando ven entrevistas antiguas o clips de la serie, la química sigue siendo tan potente que reaviva la esperanza de que tal vez, solo tal vez, esa conexión se haya mantenido viva o haya existido en algún momento. El término química imposible en el título del vídeo no es casual. Sugiere que a pesar de la evidente conexión, algo ha impedido o impide que esa relación se materialice plenamente en la vida real, o que la naturaleza de esa conexión es un misterio difícil de descifrar. ¿Fue la presión mediática? ¿Fueron las diferencias en sus trayectorias profesionales? ¿O simplemente nunca fue algo más que una amistad profunda y una gran química actoral? Personalmente creo que la belleza de esta situación radica precisamente en el misterio. La falta de una confirmación definitiva deja espacio para la imaginación y para la esperanza de los fans. Lo que es innegable es el impacto que tuvieron juntos en la pantalla. Crearon algo especial, algo que resonó con millones de espectadores en todo el mundo. Y esa resonancia es, en sí misma, una forma de conexión duradera. Entonces, ¿fue romance real? La respuesta más honesta, y quizás la menos satisfactoria para algunos, es que no tenemos pruebas concluyentes. Lo que sí tenemos son dos actores increíblemente talentosos que compartieron una química extraordinaria en la pantalla, que inspiraron a muchos y que, sin duda, dejaron una huella imborrable en la televisión turca. Si hubo amor, si hubo un romance secreto, o si simplemente fue una conexión profesional excepcionalmente fuerte, es algo que quizás solo ellos dos saben. Y a veces el misterio es parte de la magia, ¿no creen? La química imposible de Atay y Serini seguirá siendo un tema de conversación y de debate entre los fans, y eso, en cierto modo, es un testimonio de la poderosa impresión que dejaron juntos. En resumen, hemos explorado la legendaria química en pantalla de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya en Medcezir, la avalancha de rumores que rodearon su posible romance en la vida real, los argumentos que apoyan la idea de una relación y las razones por las que podría haber sido simplemente una conexión profesional excepcionalmente fuerte. Hemos analizado la ambigüedad que rodea su relación y cómo esa falta de confirmación ha alimentado la especulación y la nostalgia de los fans. Al final, la verdad sobre su vida personal sigue siendo un enigma, pero el impacto de su colaboración en la pantalla es innegable.
Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desentrañar este fascina de tema con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo un romance real entre Aatai y Serini? ¿O piensan que fue pura magia de actuación? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, estoy ansiosa por leer sus teorías y opiniones. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.